Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Toxíndrome anticolinérgico dirigida por nuestra ponente, la doctora Melinda Valdivia Infantas, médico asistente del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y especialista en toxicología y medicina interna. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Valdivia. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Les agradezco su presencia. El día de hoy vamos a hablar del toxidrome anticolinérgico. ¿Qué es el toxidrome anticolinérgico o síndrome anticolinérgico? ¿Y cuál es el hecho de presentarlo ahora? Porque hay muchos medicamentos que tienen efectos anticolinérgicos y que pueden llegar a toxicidad, ¿no? Entonces, el síndrome anticolinérgico es este conjunto de síntomas y signos que se explican por el efecto anticolinérgico, ¿no? Entonces puede haber delirio, coma, piel y mucosas secas, aumento en la temperatura, pupilas dilatadas, taquicardia, estreñimiento por ilio, retención urinaria con globo vesical. Ya tienen un esquemita de estos autores, Close and Bruce, ¿no? Ciego como un murciélago, pupilas dilatadas, rojo como una remolacha, disminución de los ruidos hidroaéreos, taquicardia, movimientos de agarre porque están alucinando, están con delirio, eh, las mucosas secas, secas como un hueso y calientes, ¿no? Estos de repente lo han escuchado en algún momento o cuando dimos la clase de órganos fosforados, hablamos cuando se nos pasaba la mano con la atropina, hacían intoxicación atropínica y presentaban todos estos síntomas y signos. ¿Qué medicamentos son anticolinérgicos que tienen este efecto? Es más, muchos de estos medicamentos, los pacientes suelen quejarse de los efectos adversos por estos efectos anticolinérgicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos sintéticos antagonistas H1. Aquí están todos los antihistamínicos, clorfeniramina, dimenirinato, que se utiliza para la emesis, eh, levocetiricina, loratadina, etcétera. Y ustedes saben que se quejan los pacientes que se les secan las mucosas, antiparkinsonianos, ¿no? Por ejemplo, triaxifenidil, antipsicóticos, los pacientes cuando toman aloperidol, clorpromacina u otro antipsicótico se quejan de que se les secan las mucosas, es más, andan con su vasito de agua. Igual para los antidepresivos tricíclicos, si se utiliza antidepresivos tricíclicos, eh, por ejemplo, que demos amitriptilina para un dolor neuropático, esos pacientes se pueden quejar de estreñimiento. Es más, si son pacientes que tienen problemas con próstata, fácilmente pueden hacer globo vesical. Igual los antiespasmódicos como la iosina, escopolamina, pueden tener esos efectos. Relajantes musculares, muchos como la ciclobenzaprina, etcétera, etcétera, pueden tener esos efectos. Y carbamazepina también tiene efecto anticolínico. Y hay muchos otros medicamentos que vamos a ver en un ratito. Y los naturales que vienen de plantas como la atropina, bueno, la atropina es de origen natural, pero ahora ya se sintetiza, pues, ¿no? La escopolamina, que está, la iosina o iosiamina, que está en muchos antiespasmódicos, ¿no? Son alcaloides de la tropa belladona. Y otras plantas que su consumo accidental o como droga de abuso pueden dar este síndrome, como la Datura stramonium, ¿no? O el chamico, la Salvia divinorum, la tropa belladona, la brumancia, como el floripondio, todas las especies de brumancia, ¿no? Entonces, anticolinérgicos, diosina, dimenirinato, piperideno, alcaloides de belladona, atropina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otros medicamentos que tienen efectos anticolinérgicos y que además tienen otros efectos tóxicos, ¿no? Como quinidina, difenoxilato, que es un opioide, ya hablamos de intoxicación por opioides, orfenadrino, relajante muscular, amitriptilina, aparte del efecto anticolinérgico, puede dar convulsiones y arritmias, la clorpromacina igual puede dar arritmias, mucho compromiso del sistema nervioso central y ciclobenzaprina, es decir,
Hay medicamentos que aparte de su efecto anticolinérgico tienen otros efectos. Acá tienen el floripondio, ¿no? O la trompeta, el diablo, y acá tienen floripondio, y acá tienen el chamico, datura stramonium y especies de brumancia, que se usan con fines ceremoniales, que ahí no pasa nada porque el chamán que lo utiliza sabe cómo utilizarlo, pero hay algunos adolescentes que lo utilizan como droga de abuso, ¿no? Entonces están con delirio, con midriasis, con todos los efectos que hemos dicho. Aquí hay otros ejemplos de medicamentos que tienen efecto anticolinérgico. Existen varias escalas para medir el riesgo anticolinérgico. Esta es una de ellas, la escala de riesgo anticolinérgico modificado de Rudolph. Hay muchas más, ¿no? Pero acá las traje porque para que vean todos los medicamentos que pueden dar este toxidrome. Estas escalas se utilizan sobre todo en ancianos, porque si la escala, la suma de los efectos de los medicamentos suma más de 3, ese anciano tiene riesgo de caídas, de deterioro neurocognitivo, y lo ideal es cambiarle el medicamento por otra alternativa. Claro que a veces no se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, antidepresivos es más anticolinérgico, como 3, como atriptilina, imipramina. Otros tienen grado 2, como sertralina, por ejemplo, y otros grado 1, o un puntaje de 1, como mirtazapina, paroxetina, etc. Estos no, se pueden ser reemplazados por estos de acá. Antipsicóticos, muchos son anticolinérgicos, acá tienen varios ejemplos. Acá ha habido un error, ¿no? La clorfeniramina es un antihistamínico. Menos efecto anticolinérgico que tiapina, risperidona, haloperidol. Medicamentos para la náusea y el vómito, podríamos hablar aquí del dimenhidrinato. La metoclopropamida también tiene algún efecto anticolinérgico. En sobredosis se puede ver mucho más. Antiespasmódicos, urinarios, por ejemplo, la oxybutinina que se utiliza para la vejiga hiperreactiva, que es frecuente en ancianas. Otros medicamentos que se utilizan para lo mismo, tenemos flavoxato y tolterodina. Sedativos o, por ejemplo, estimulantes del apetito como ciproheptadina, antihistamínicos como todos los antihistamínicos que ustedes recuerden, además la cetiricina y loratadina, bloqueadores H2 como ranitidina, simetidina. Medicamentos para el Parkinson también tienen efecto anticolinérgico, otros atropina, orfenadrina, etc., ¿no? Entonces, esto es por ponerles algunos ejemplos. Obviamente, aquí pueden haber otros medicamentos que no están aquí mencionados. Por ejemplo, el propofol eh, tiene efectos, los opioides, como el tramadol, también puede tener efecto anticolinérgico. Entonces, es cosa de que ustedes detecten cuando un paciente toma algún medicamento y lo busquen en vuestras bases de datos que utilizan como Medscape o UpToDate, etcétera, y vean si es que tiene algún efecto anticolinérgico. Igual les digo que existen calculadoras médicas. Esta es una calculadora médica. Esto se utiliza sobre todo para ancianos, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de calculadoras médicas. Esta se basa en la escala de carga anticolinérgica alemana y una escala de carga cognitiva anticolinérgica. Entonces, aquí uno puede poner el nombre del medicamento. Si es que es más de 3 el puntaje, ese paciente tiene riesgo de caídas, de deterioro neurocognitivo. Aquí les he puesto un ejemplo. Pongan una anciana que utiliza losartán para el manejo de la hipertensión arterial y le sale un score de 0 porque el losartán no tiene efecto anticolinérgico. Y utiliza flavoxato porque tiene vejiga hiperactiva o porque ha tenido una cistitis y le dan el medicamento flavoxato como para ayudar a calmar los síntomas. Fíjense que aquí ya el flavoxato le sale 3, o sea que tiene buen efecto anticolérico. Y además tuvo un problema neuromuscular y el médico le recetó este relajante muscular, ciclobenzaprina. Entonces le dan clic a la búsqueda. Acá pueden añadir más medicamentos, ¿no? En el anciano
tiene polifarmacia, pueden poner todos los medicamentos para ver qué tan efecto anticolinérgico tienen esos fármacos. Entonces, miren, a este ejemplo que hemos puesto le sale un score de 6, ¿no? Acá les dice, si el paciente tiene un score mayor o igual a 3, y por lo tanto tiene un alto riesgo de confusión, caídas y muerte, ¿no? Y por ahí también les da alguna ayuda, pueden hacer clic aquí, y les da alguna ayuda para ver si se puede reemplazar. Obviamente hay casos en los que no se puede reemplazar, pónganse que ese paciente realmente tiene un problema vesical que requiere flavoxato y no hay forma, hay que darle, ¿no? Pero ustedes ya están alertas de que ese medicamento les puede dar síntomas anticolinérgicos. La absorción de estos medicamentos es rápida, el efecto pico generalmente es 1 hora. Esto varía porque son diferentes medicamentos, ¿no? Pero en general, la toxicidad es larga porque por el mismo efecto anticolinérgico hay retardo del vaciamiento gástrico, hay disminución de la motilidad gastrointestinal. Entonces, como hay disminución de la motilidad gastrointestinal, se va a ir absorbiendo lentamente. El metabolismo es hepático. ¿Y cuál es el mecanismo de acción o la toxicodinamia o la fisiopatología? Que estos medicamentos disminuyen el efecto en los receptores muscarínicos central y periférico. Si acá tenemos el sistema nervioso, el somático depende todo de la acetilcolina y tiene sus receptores nicotínicos en el músculo. El sistema nervioso autonómico tiene irrigación hacia la médula adrenal que depende de un receptor nicotínico y luego de un receptor adrenérgico. En la vía simpática, en la fibra preganglionar, antes del ganglio nervioso, predomina la acetilcolina con su receptor nicotínico y postganglionar predominan las catecolaminas que ejercen su efecto en el receptor adrenérgico. En el lado parasimpático, la acetilcolina en la fibra preganglionar actúa en su receptor nicotínico y en la fibra postganglionar actúa en el receptor muscarínico. Entonces, estamos diciendo que estos son anticolinérgicos, es decir, se oponen al efecto parasimpático. Si recordamos que el efecto parasimpático da, por ejemplo, bradicardia, y en este caso, como tiene un efecto que se opone, el paciente viene con taquicardia, ¿no? Entonces, ¿dónde actúan estos anticolinérgicos? Son anticolinérgicos, actúan aquí en el receptor muscarínico, solo en el muscarínico, solo en el muscarínico. Entonces, aquí tenemos los diferentes sitios donde actúan los medicamentos, por ejemplo, los bloqueadores neuromusculares, los bloqueadores que actúan en ganglios, y acá estamos hablando sitio de acción de los fármacos antimuscarínicos, ¿no? Entonces, la acetilcolina tendría que actuar en su receptor muscarínico, pero estos medicamentos que son anticolinérgicos, antimuscarínicos, compiten, desplazan la acetilcolina, por lo tanto no se ve el efecto del parasimpático, ¿no? Entonces acá tienen 2 ejemplos de atropina y escopolamina. Actúan en los receptores muscarínicos. Entonces vamos a tener 2 tipos de efectos anticolinérgicos. El efecto anticolinérgico central y el efecto anticolinérgico periférico. A nivel central, el paciente va a tener deterioro neurocognitivo, delirio, convulsiones. Puede llegar a tener alucinaciones, movimientos de agarre porque cree que está agarrando algo en el aire. Generalmente se presentan los dos, el central y periférico, pero alguno puede predominar más, ¿no? En algunos casos el central y en otros el periférico. Y a nivel periférico va a tener pues el resto de síntomas, boca seca, visión borrosa, ilio. Entonces a nivel periférico va a tener taquicardia, el paciente se va a quejar de palpitaciones, la piel va a estar seca y eritematosa, las mucosas van a estar secas cuando revisen la cavidad oral, lengua y mucosa oral seca. Las pupilas van a estar midriáticas, dilatadas, el paciente va a tener aumento de temperatura. Entonces, miren, ojo, hay que tener un gran
Índice de sospecha, porque pónganse que viene con taquicardia, con aumento de la temperatura. Y encima con confusión, lo primero que piensan es que el paciente tiene una infección del sistema nervioso central. Así que no sacan el dato del consumo del anticolinérgico. Va a tener los reflejos aumentados. Si además le siguen examinando, de repente le encuentran globo vesical, ¿no? En hipogasio. Van a palpar la vejiga llena porque no, el paciente no orina. Van a ocultar el abdomen y van a encontrar los ruidos aéreos disminuidos, ¿no? Este paciente puede hacer hilio, estreñimiento, puede estar hipertenso inicialmente, pero en casos graves más bien se va a ir a la hipotensión. Y a nivel del sistema nervioso central, el paciente va a estar con confusión, desorientación, coma. Entonces, si a veces, como les digo, no tenemos más datos, o viene sin familia, de repente ya obviamente vamos a tener que hacer el estudio de todo el diagnóstico diferencial de los pacientes que vienen con trastorno de la conciencia. Pérdida de la memoria reciente, ataxia, agitación psicomotriz, movimientos de agarre porque está delirando, alucinando, está queriendo agarrar cosas. Al inicio va a estar agitado, conforme empeore ya va a llegar pues al coma, ¿no? Va a tener síntomas de extrapiramidalismo, como distonías, alucinaciones, convulsiones. Bueno, conforme el paciente esté más grave, pues ya va a tener insuficiencia respiratoria. Nuevamente, acá, por ejemplo, antagonistas H1, como pongamos la clorfeniramina, ¿no? Entonces el paciente puede ser que sea con una sobredosis, ¿no? Ha querido suicidarse y ha tomado varios comprimidos de clorfeniramina. Entonces, efectos antimuscarínicos, va a tener la periférico, piel roja, seca, mucosa seca, pupilas dilatadas, ruidos aéreos disminuidos, oílio, retención urinaria. A nivel del sistema nervioso central puede llegar con convulsiones, delirio, coma. Y aparte, los antagonistas H1 o antihistamínicos tienen taquicardia sinusal. Ya la taquicardia puede ser por el efecto antimuscarínico, pero también hay alteraciones en el electrocardiograma. Acá tienen el ejemplo de una paciente que se equivocaron, era para preanestesia y le dieron atropina, entonces hizo una intoxicación atropínica, un toxidrome anticolinérgico. Entonces aquí ven la pupila dilatada, el paciente está rojo, 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 esta paciente estaba roja, estaba febril, con mucosas secas y con taquiardia. Entonces hay la famosa frase que se le dice para intoxicación atropínica, que igual sirve para cualquier toxidrome anticolinérgico, ¿no? Loco como una cabra, rojo como un tomate, seco como un hueso, midriático como un plato, lleno como un frasco por lo del globo vesical y caliente como el infierno, ¿no? Más o menos para que se acuerden los síntomas y signos del toxidrome anticolinérgico, porque como ya hemos visto, hay muchos medicamentos que tienen efectos anticolinérgicos. Entonces, por eso quería llamarles la atención. Hay muchos medicamentos que estamos prescribiendo que a dosis terapéutica pueden tener algún efecto, de repente no toda dosis terapéutica, pero sí el paciente, pongamos que se va a quejar si tiene, ya es un anciano que tiene problemas de prostatismo, de repente se va a empeorar su problema vesical, o de repente se va a quejar de que tiene mucha sed, que se le seca la mucosa, o va a tener algún deterioro neurocognitivo, falla la memoria, entonces eso puede deberse a los medicamentos que le estamos dando. Ya todos los ejemplos que les dije, antidepresivos, antipsicóticos, antihistamínicos, relajantes musculares, medicamentos para el vómito, antiespasmódicos intestinales, antiespasmódicos urinarios, opioides, propofol, los anestésicos también porque está descrito un síndrome anticolinérgico posanestésico, también porque en la anestesia se utilizan muchos medicamentos anticolinérgicos. Si lo detectamos, ¿qué exámenes vamos a pedir? Tenemos que pedir la creatinfosfoquinasa, ¿no? Acuérdense que estos pacientes están con agitación psicomotriz y aparte habíamos dicho que pueden tener síntomas extrapiramidales.
Vamos a poder ver mioglobina en orina, aquellos pacientes que están haciendo randomiólisis. Nos vamos a dar cuenta con un examen de orina completo, porque en el examen de orina completo, en el examen químico va a salir positivo a sangre, pero en el examen de orina no van a salir glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque lo que tiñe la tirita tiñe para globina, y la globina está en la hemoglobina y la mioglobina. Es típico que el paciente tenga en el examen químico positivo para sangre, pero en el sedimento no haya glóbulos rojos. Luego puede tener acidosis láctica y siempre pedir un electrocardiograma. ¿Cuál es el manejo? Siempre es el soporte básico y avanzado de vida. Si viene con convulsiones, voy a tener que manejar las convulsiones con benzodiazepina. Si viene agitado, benzodiazepina. Si viene taquiarrítmico, manejaré la taquiarritmia, etcétera. Eso, hidratación, etcétera, ¿no? Luego, si viene dentro de la hora que ha ingerido el medicamento accidentalmente o de forma suicida, nosotros tenemos el carbón activado. Si no tenemos el carbón activado, tendremos que hacer el lavado gástrico, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de la primera hora. Cuando ya pasó más tiempo, ya de repente ya no sirven estas medidas de descontaminación gastrointestinal. La dosis y la técnica, les recuerdo que está en nuestra primera charla que hicimos en el Hospital Loaiza de telecapacitación en el manejo del intoxicado agudo. Bueno, ¿qué vamos a hacer si sigue agitado? Lo primero, por eso hay que tener un gran índice de sospecha, porque si no sospechamos que es un toxidroma anticolinérgico, nunca vamos a suspender al anticolinérgico. De repente ingresó por intento suicida y vamos a seguir dando el antidepresivo. De repente el antidepresivo es el que le ha provocado el síndrome anticolinérgico. Entonces, mientras no lo suspendamos, va a seguir igual, ¿no? Mientras no ampliemos el diagnóstico diferencial, porque digamos que el paciente está con agitación psicomotriz o un coma, febril, rojo, y no tenemos el dato, pues, ¿no? De que toma crónicamente o que ha tomado agudamente algún anticolinérgico. Bueno, haremos los estudios que sean necesarios, como tomografía, punción lumbar, electrolitos, la parte metabólica, todo. Entonces ahí, si nos sale todo normal, tendremos que volver a rehacer la historia y encajar, ¿no? Porque es bien raro ya. Sí, infección del sistema nervioso central. Sí, sí. Puedes tener agitación o coma, fiebre, pero no vas a tener pues globo vesical, ruidos cerebrales disminuidos, mucosas secas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso les digo, hay que tener un alto índice de sospecha y por eso quería darles de todas maneras esta charla. Entonces, lo primero que tengo que hacer es suspender el anticolinérgico. Si el paciente sigue agitado, tengo que dar benzodiazepina. Y bueno, si el paciente sigue agitado, ya tenemos que recurrir a un medicamento anticolinesterásico para que aumente la acetilcolina en la hendidura presináptica, como es la fisoctimina endovenosa, de 1 a 2 miligramos en 100 mililitros, pasar lento, o en niños 0,02 miligramos por kilo de peso. Actúa rápidamente, el paciente se recupera rápidamente. Ahora es difícil conseguirlo. Si alguno de sus hospitales lo tienen, enhorabuena. Y alguno me preguntará, doctor, ¿y no podemos usar la neostigmina? Por ahí hay algunos reportes que sirve la neostigmina, pero el problema es que la fisostigmina pasa a la barrera hematoencefálica y la neostigmina no. Entonces, por eso es que se da en compromiso central en el síndrome anticolinérgico. Por eso no lleguemos a este punto, sino que suspendamos. Primero, no nos pasemos de la mano con las dosis, utilicemos la escala de efectos anticolinérgicos, que hay calculadoras médicas que las pueden buscar por internet, ya está en sus celulares porque tienen acceso a internet en el celular, ahí buscan escalas médicas de efecto anticolinérgico. Ya ahí les salen las calculadoras y ustedes mismos cuando le prescriben medicación, sobre todo a ancianos, colocan y ahí les va a salir, cuando les salen más de 3, ya sí tiene un gran efecto anticolinérgico. De repente no conocemos todos los medicamentos con efecto anticolinérgico, pero ya teniendo esas escalas que las puedo utilizar en mi celular,
ya van a poder sospechar más adecuadamente. Entonces, no llegar a ese punto, ¿no? Entonces, lo primero va a ser suspender el anticolinérgico, con eso en la mayoría de pacientes se va a resolver. Si el paciente tiene hipertermia, hay que ya usar medios físicos, inmersión en agua fría, convulsiones, benzodiazepina, si no responde a benzodiazepina, fisostigmina. Otros, si tiene taquicardia supraventricular, también usar fisostigmina. Si tiene una taquiarritmia con torsión de puntas, cardioversión, sulfato de magnesio, si hay rabdomiólisis, porque el amplio CPK ya está elevado, hay que hidratar bien a ese paciente para mantener una buena diuresis para evitar la insuficiencia renal aguda. Y ojo, porque algunos medicamentos tienen efectos anticolinérgicos exclusivos, ¿no? Pongamos la iosina, pongamos la atropina. Solo tienen efectos anticolinérgicos. Pero ojo, porque los otros medicamentos tienen efecto anticolinérgico y además otros efectos. Y acá les he puesto ejemplos. No abarca todos, pero la difenhidramina, aparte del efecto anticolinérgico, bloquea los canales de sodio y potasio, por lo tanto puede dar arritmias con QRS ancho, prolongación del QT. Entonces, si viene con su síndrome anticolinérgico, adicionalmente yo tendré que pedir su electrocardiograma. Si tomó antidepresivos tricíclicos, va a venir con el cuadro anticolinérgico, pero además estos medicamentos, entre otros efectos que tiene, ya hicimos la charla, les digo que está colgada en YouTube de Telesalud Minsa, ahí buscan intoxicación por antidepresivos tricíclicos y ahí esto está más amplio. Además, bloquean los canales de sodio y potasio, por lo que ese paciente tiene gran riesgo de arritmias y convulsiones. Y hay que pedir su electrocardiograma. Si el QRS es más de 0,10, se le da tratamiento con bicarbonato de sodio. Y quetiapina, que será una charla que tendremos al futuro, aparte actúa a nivel de canales de sodio y potasio, por lo que puede dar arritmia, y aparte puede dar un síndrome serotoninérgico. Por ponerles algunos ejemplos. Igual otro ejemplo sería la carbamazepina, que tiene efecto anticolinérgico, pero adicionalmente puede dar taquiarritmias y puede dar como ondulante. Bueno, eso es lo que quería presentarles. Siempre les recuerdo ahí el correo para consultas, pero sean bien precisos con la consulta. Hacemos consultorio externo los jueves en la tarde, que pueden sacar cita en el consultorio, en el módulo único de atención. Estamos haciendo consultorio ahorita en los ambientes de dermatología. Teleinterconsulta, se pueden comunicar al correo para pedir las teleinterconsulta. Y bueno, les recuerdo que el primer miércoles de cada mes siempre hacemos la telecapacitación. Si no pueden estar, el link se los pueden dar en este correo, pero si no pueden estar, todas las clases quedan grabadas. Y quedo para las preguntas. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Valdivia. Nos consultan lo siguiente. ¿Los fármacos mencionados producen adicciones? No, 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 no producen adicciones los fármacos, ¿no? No producen adicciones. Igual eh, el que es adicto se puede enganchar con lo que tome, ¿no? Pero no, de los que hemos mencionado, no, salvo, bueno, algunos opioides pueden dar efecto anticolinérgico, como el tramadol, el difenoxilato, ¿no? Entonces, a los opioides sí se puede hacer adicción. Son de los fármacos que son, digamos, están en el grupo de los más adictivos. En lo que se encaja en el grupo de opioides, sí. Pero, por ejemplo, cuando lo usan los adolescentes por drogas de abuso, no es que las plantas, estas que tienen eh, escopolaminas, alcaloides tropánicos, que lo utilizan eso porque les da algo de agitación, delirio. No es que tanto que sean muy adictivas, lo que pasa es que el adolescente que tiene de fondo un problema adictivo, porque no pasa por el fármaco o la droga, el que tiene de fondo un problema adictivo, ese se va a enganchar con lo que pase por su costado, ¿no? Pero del grupo, los que pueden dar problemas adictivos son los que están dentro de los opioides. Entonces, por ejemplo, tramadol, otros opioides, el difenoxilato, que
que se utiliza como antidiarreico, aunque no debemos usar antidiarreico, ¿no? En medicina no se utiliza antitusígeno ni antidiarreico, está contraindicado, solo para casos excepcionales, ¿no? Entonces a veces se van a la farmacia y en la farmacia estoy con diarrea, deme algo para la diarrea, y resulta que esos fármacos tienen la loperamida o el difenoxilato, que son opioides de efecto antidiarreico, pero por ahí sí tienen efecto opioide, ¿no? Entonces, si un adicto potencialmente consume eso, se puede enganchar. Muchísimas gracias, doctora. Otra de las preguntas es, en caso de leucopenia, ¿qué medicamentos no se deben consumir? Bueno, yo no mencioné la leucopenia aquí como efecto adverso anticolinérgico, por si acaso. No he mencionado la leucopenia. Muy bien, doctora, esas son todas las dudas. Muchísimas gracias a todos los participantes por conectarse el día de hoy y agradecerle primeramente a usted, doctora, por brindarnos el honor de estar aquí presente. Agradecemos por tal extraordinaria ponencia y asimismo invitamos a cada uno de los participantes a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, doctora Valdivia. Gracias a todos, gracias a Muchísimas todos. gracias.